Aviones de combate. Los bombarderos nucleares europeos. El conflicto entre las dos superpotencias durante la Guerra Fría amenazó a la raza humana con la extinción mediante el intercambio nuclear masivo. Durante este periodo, dos potencias europeas también establecieron su pequeña pero independiente disuasión nuclear, el Reino Unido y Francia. Los bombarderos nucleares estratégicos británicos, la Fuerza V, sirvieron como disuasión nuclear hasta 1969. Estaban alerta las 24 horas del día, 365 días al año, con los aviones a punto para despegar en el acto. Francia también tenía un bombardero nuclear, el Mirage IV supersónico, que realizaba una misión conocida como ataque nuclear preestratégico. Solo muy recientemente, el Mirage IV ha abandonado este papel en favor de un sucesor más moderno, el Mirage 2000N. La violenta detonación de las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 conllevó el final de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas sorprendieron al mundo por su terrorífico poder y anunciaron una nueva era de las relaciones mundiales. Solo Estados Unidos poseía la bomba A, pero la Unión Soviética se puso rápidamente al día. Los científicos británicos se habían implicado totalmente en el proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica norteamericana. Pero inmediatamente después de la guerra, el presidente Truman, pasando por alto este hecho, declaró el embargo de la venta de tecnología de armas nucleares a Londres. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia todavía tenían cierta influencia en los asuntos planetarios a causa de sus extensas colonias por todo el mundo. Pero esta influencia se desvanecía y pasaba a manos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que expandía agresivamente su influencia en nombre de la Revolución Comunista Mundial. Para asegurarse un lugar entre los países más influyentes del mundo, Gran Bretaña y más tarde Francia se embarcaron en el desarrollo de una disuasión nuclear independiente y de los bombarderos capaces de lanzar tales armas. En 1947, los jefes del Estado Mayor de la RAF manifestaron su creencia de que la posesión de armas de destrucción masiva sería el método de disuasión más eficaz para evitar la guerra. Aunque agotada por la guerra, con la economía gravemente debilitada y los problemas sociales como prioridad nacional, Gran Bretaña se embarcó de todas formas en un programa de desarrollo de armas atómicas. De allí surgieron tres bombarderos a reacción conocidos como los bombarderos V por sus nombres: Valiant, Victor y Vulcan. La fuerza de bombarderos pesados de la Royal Air Force de posguerra confiaba en el Avro Lincoln, una versión refinada y con nuevos motores del Lancaster, pero el Lincoln era poco adecuado como avión de armas atómicas. Los requisitos de un bombardero V eran muchos. Se necesitaba un bombardero a reacción de 4 motores con un radio de acción de 8.000 kilómetros, capaz de transportar 4,5 toneladas de armamento atómico y de volar a 500 nudos a 15.000 metros de altitud. Y se tenía que desarrollar en solo 2 años para entrar en servicio en 1953. Entre tanto, el mando de bombarderos de la RAF utilizó B-29 Superfortress arrendados por la US Air Force. Conocidos como Washington, debían servir como medida interina, pero también sirvieron de experiencia útil en el manejo de aviones relativamente modernos. Fue entonces cuando surgió un objetivo claro:
En 1947, los planes de Stalin para una expansión comunista mundial volvieron la atención británica hacia el este, a la Unión Soviética. Los requisitos del bombardero V representaban enormes riesgos técnicos. Como seguro, se pidió la creación provisional de un bombardero con menor velocidad y más bajo de techo. El vencedor fue el Sparring de Short. Solo se construyeron 2 prototipos que tuvieron gran valor como avión de pruebas en apoyo del programa de bombarderos V. Para los bombarderos propiamente dichos, la RAF recibió 6 propuestas que finalmente quedaron reducidas a 3. El primero de estos fue el Valiant, pionero de muchas de las armas y tácticas del bombardero V. El prototipo voló por primera vez en mayo de 1951. Tras posteriores pruebas y mejoras, se produjeron los bombarderos Valiant, que entrarían en servicio para la Royal Air Force en 1955. Había empezado la era del bombardero V. La posesión de la bomba y del avión no implica tener capacidad nuclear. Los primeros Valiant, tripulados por pilotos escogidos, pasaron gran parte del tiempo entrenándose y practicando procedimientos de operación. En abril de 1952, Gran Bretaña hizo estallar su primer ingenio nuclear sobre un barco de guerra sobrante en la costa oeste de Australia. Este ingenio era el núcleo del Danubio Azul, la primera bomba atómica lanzada desde el aire. Se lanzaron bombas falsas desde los Sperling, pero la bomba real no se probó hasta octubre de 1956, cuando un Valiant del Escuadrón 49 lanzó una Danubio Azul sobre Maralinga, al sur de Australia. Pero pronto la atención se centró en el mayor poder de la bomba de hidrógeno, para la que ya se había instituido un programa de investigación. En mayo de 1957 fue nuevamente un Valiant del Escuadrón 49 el que soltó una bomba H sobre la isla de Navidad, en el Pacífico. El lanzamiento sirvió para demostrar simultáneamente la maniobra de viraje a gran altitud, ideada especialmente para asegurar que el avión estuviera a 15 kilómetros de distancia en el momento de la detonación. Gran Bretaña ya poseía un avión de ataque nuclear estratégico operacional capaz de alcanzar objetivos a 2.500 kilómetros de distancia. En total, la RAF recibió 104 Valiant, el último de los cuales entró en servicio en septiembre de 1957. Servían como aviones de doble o triple función, como bombarderos, como aviones cisterna y como aviones de reconocimiento. La capacidad como avión cisterna resultaba muy útil para extender el radio de acción del bombardero V, y fue el Valiant el que nuevamente se llevó la parte del león de los trabajos de investigación. El Valiant se llevó otro sobresaliente. 4 escuadrones se desplegaron en Malta en octubre de 1956 como apoyo a la Operación Mosquetero, la operación anglo-francesa en Suez. El Valiant desempeñó un papel relativamente menor, lanzando bombas convencionales desde media altitud sobre los campos de aviación egipcios. Para su diseño de bombardero, Avro propuso una ala en delta, un tipo de disposición de ala que hasta entonces no se había probado en un avión tan grande en ningún lugar del mundo. Antes de comenzar a desarrollar el bombardero, Avro construyó 5 aviones de investigación a escala 1-3 para comprobar la configuración de alas en delta a baja y gran altitud. A pesar de la pérdida del primer avión,
convalidaron el concepto de alas en delta y supusieron una información muy útil para el proyecto Vulcan. El Vulcan fue el primero de los nuevos bombarderos que voló. El avión tenía un aspecto impresionante cuando su prototipo 698 salió del hangar para su primer vuelo en agosto de 1952. Sus imponentes y casi perfectas alas en delta le daban la capacidad de volar a velocidad de crucero a gran altitud. Era tan rápido como los cazas contemporáneos, y los pilotos alabaron su fácil manejo. Las demostraciones del espectáculo aéreo de Farnborough de aquel año demostraron que el Vulcan podía manejarse como un caza. A pesar de su tamaño, podía girar sobre sí mismo fácilmente. Los Vulcan dejaron atrás fácilmente a los cazas en las prácticas de interceptación contra ellos a gran altitud. Completando el trío de bombarderos V, el Víctor fue el último en volar, la víspera de Navidad de 1952. Como Avro, Handley Page también adoptó un diseño avanzado de alas para cumplir el desafío de volar a altas velocidades subsónicas a grandes altitudes. La característica más notable del Víctor eran sus alas en forma de media luna y su elevada cola en forma de T. Como el Avro 707, un avión de características similares, se construyó el HP-88 para probar este tipo de disposición de alas. Esta característica, la disminución de la flecha a lo largo de la envergadura, asegura una velocidad Mach constante en toda la extensión de las alas y genera muy poca resistencia transónica al aire. Con una velocidad máxima de 960 km por hora a gran altitud, el Víctor era el más veloz de todos los bombarderos V. De hecho, un Víctor sin carga podía superar la barrera del sonido en un descenso en picado. El Víctor también tenía un fácil manejo, aunque no poseía la agilidad de caza del Vulcan. Lo más importante es que el Víctor podía volar a mayor altitud y velocidad, tenía un mayor radio de acción y podía transportar una carga mayor de bombas convencionales. El Vulcan y el Víctor tenían sus propios puntos fuertes y débiles, aunque ofrecían un rendimiento tan similar que la RAF decidió en junio de 1952 encargar 25 de cada para que fueran valorados por los escuadrones. El caso es que la RAF no fue capaz de decidirse por uno de los dos y siguieron encargándolos en paralelo hasta el final de su carrera. El Vulcan BMK-1 voló en 1955, seguido un año después por el Víctor. El Vulcan BMK-1 presentaba unos turborreactores más potentes y también un nuevo diseño de alas en delta que proporcionaban un más fácil manejo y mayor seguridad a grandes velocidades. Las entregas comenzaron en agosto de 1956 a la unidad de conversión operacional OQ-230 de Waddington. El julio siguiente se formó el Escuadrón 83 como primera unidad operacional. Los Víctor fueron entregados a la OQ en Gaydon a finales de 1957. El Escuadrón 10 de Cottesmore fue operacional en abril de 1958. Por su función nuclear estratégica, la Fuerza V era una fuerza de élite. Subir a un bombardero V no era tarea fácil. Los tripulantes eran los mejores y más expertos de la RAF. Todos los capitanes tenían que llevar 1750 horas de vuelo.
La fuerza Vulcan creció rápidamente y a finales de 1958 había escuadrones en Waddington, Finningley y Scanton. En septiembre de 1960 se había desplegado totalmente el Victor Mk-1, con 2 escuadrones en Cottesmore y en Huntington. Al contrario que los bombarderos del Mando Aéreo Estratégico, el SAC, que tenían algún tipo de armamento defensivo, los bombarderos V iban totalmente desarmados. La estrategia cambió a partir de 1960, cuando se empezaron a modificar todos los aviones con un equipo completo de contramedidas electrónicas y de interferencia. A mediados de 1958, la disuasión del Reino Unido alcanzó la credibilidad con el lanzamiento de la primera bomba de hidrógeno, Sol Amarillo. Esta credibilidad se basaba en gran parte en la capacidad de sus bombarderos V para evitar el armamento antiaéreo soviético y también para realizar ataques preventivos contra sus bases. En el eje de la fuerza disuasora se encontraba un grupo de 10 bases aéreas de tipo A que actuaban como bases principales para los escuadrones de bombarderos V. Todas ellas estaban protegidas por misiles Bloodhound superficie-aire. Además, un mínimo de 26 bases aéreas más del Reino Unido fueron designadas como bases de dispersión, desde estaciones del mando de cazas hasta aeropuertos civiles. Otros bombarderos podrían haber operado desde las bases británicas en el Mediterráneo y en Oriente Próximo, lo que complicaría aún más la misión de defensa. Las bases principales estaban repartidas por los Midlands y el East Anglia. Los bombarderos V fueron asignados a los grupos 1 a 3 del mando de bombardeo, con el grupo 3 de bombarderos Varian y Victor ocupando la zona sur. Unidad de mando a torre de control. Todos los mandos operativos, listos para el despegue. Durante este periodo, los bombarderos de la Fuerza V practicaron con frecuencia despliegues a larga distancia en puntos del extranjero. Estas patrullas, que habitualmente se llevaban a cabo individualmente, eran conocidas como Lone Ranger, llanero solitario. Iban hacia el este, a Alemania Occidental, Chipre y Arabia Saudí, o al sur, a Kenia y Rodesia. Otros cruzaban el Atlántico y se estacionaban en la bahía de Goose, en Canadá, antes de seguir hasta las bases del SAC en Offutt, Nebraska. Los Vulcan también participaban en los concursos anuales de bombardeo del SAC. Se estableció una fuerte relación en operaciones nucleares conjuntas entre la Fuerza V y el SAC, que incorporó a los bombarderos de la RAF en su plan de ataque nuclear en 1958. Al otro lado del Canal de la Mancha, Francia ya había empezado a crear su propia fuerza independiente de disuasión nuclear. Solo 2 años después de que los primeros Varian entraran en servicio, ya existían planes para crear un bombardero que equipara la Force de Frappe, cuyas operaciones se parecerían mucho a las de la Fuerza V. El reto exigía grandes esfuerzos, ya que al contrario que la Fuerza V británica, el vector nuclear debería ser supersónico. Se eligió a Dassault para que construyera el avión que se conocería como Mirage IV. Cuando salió a la luz el primero de los 4 prototipos, se vio que el diseño era esencialmente una versión aumentada del caza monoplaza con alas en Delta Mirage III, aunque un 50% más grande y con el doble de envergadura, empuje y peso. El Mirage IV voló por primera vez en junio de 1959. A pesar de su tamaño, sus prestaciones eran sorprendentes. Su velocidad máxima de Mach 2.2 en altura casi igualaba la del caza. El Mirage IV fue operacional con la Force de Frappe en 1964. Ahora, las 4 grandes potencias aliadas de la guerra tenían el arma definitiva de destrucción. En Gran Bretaña, la nueva década de los 60 trajo versiones mejoradas de los bombarderos V. El interino Varian ya no se podía mejorar más,
pero tanto el Vulcan como el Victor sufrieron grandes modificaciones. El Vulcan BMK-2 presentaba una mayor envergadura junto a unos reactores Olympus modernizados y un equipo de contramedidas electrónicas. La nueva ala, con un borde de ataque quebrado, que mejoraba en gran manera su rendimiento a gran altitud y también extendía su radio de acción en un 50%. El Victor BMK-2 montaba turbosoplantes Conway con el doble de potencia que los turborreactores Shafir del B-1. Además, contaba con una envergadura ligeramente mayor que también aumentaba sus prestaciones y alcance a gran altitud. El tiempo de reacción de la Fuerza V era constantemente mejorado. Desde 1962, la práctica de la RAF de dispersar a su Fuerza V cambió por la QRA, alerta de reacción inmediata. Una vez alertados, grupos de 4 bombarderos V se dispersaban a los campos de aviación secundarios, donde se habían construido barracones con suministro eléctrico y las mínimas comodidades para las tripulaciones. Todos los escuadrones tenían la misión de tener un avión listo para despegar en 15 minutos durante todo el año, pero eso no bastaba en caso de un ataque nuclear por sorpresa. El sistema QRA permitía que cada escuadrón mantuviera 4 aviones listos en 4 minutos y más tarde en 2. Al recibir la orden de despegar, los tripulantes tenían que estar en el aire en menos de 4 minutos. Al llegar al avión, la primera prioridad era poner en marcha los motores. El sistema SimStar, introducido en los Vulcan Mark II, ponía en marcha simultáneamente los 4 motores y reducía en gran manera el tiempo de reacción. En solo 35 segundos, los Vulcan podían empezar a carretear, mientras los misiles superficie-aire Bloodhound de las bases principales se preparaban a hacer frente a los ataques enemigos. Desde el punto de partida, el Vulcan podía alcanzar una altitud de 1500 metros en solo un minuto. Y subir a más de 12.000 metros en solo 10. Todos los tripulantes conocían su objetivo en cuanto se unían a su escuadrón. A partir de 1958, el mando de bombarderos y el SAC adoptaron un plan de bombardeo integrado. Los escuadrones desconocían la estrategia general, pero parecía claro que el papel de la RAF en una guerra nuclear total era despejar el camino hasta el corazón de la URSS para los bombarderos del SAC. Tras el despegue, los pilotos volaban con cortinas antidestellos y totalmente cerrados. Toda la ruta preestablecida se pilotaba solo mediante el radar y los instrumentos. La introducción generalizada de los Victor y Vulcan Mark II liberó al Valiant para otras tareas. La más importante era el repostaje en vuelo. Los Valiant se convirtieron en aviones cisterna en abril de 1962 y sus principales clientes fueron los cazas y aviones de ataque. Por lo que respecta al resto de la Fuerza V, los cisternas Valiant permitían un despliegue inmediato en todo el planeta. A finales de 1962, la Fuerza V estaba en su cenit al alcanzar su fuerza máxima de 144 bombarderos. Los Victor estuvieron en servicio con 6 escuadrones en Cottesmore, Markham y Witten.
Había 9 escuadrones de Vulcan formados por 3 alas en Scampton, Waddington y Coningsby. Al mejorar la eficacia de las defensas aéreas soviéticas, se produjo un profundo cambio en los procedimientos operacionales. El derribo de un avión U-2 norteamericano de reconocimiento a alta cota sobre Sverdlovsk en 1960 fue considerado como el inicio del fin de la eficacia de los bombarderos V, pero ese no fue el caso. El U-2 voló hasta el centro de la URSS sin el beneficio de interferencias ofensivas y sin unos 100 compañeros que ayudaran a confundir al enemigo. El mando de bombardeo siguió confiando en su capacidad para lanzar misiones eficaces a gran altitud, pero aún así se preparó ante la perspectiva de unas defensas soviéticas más eficaces. Las operaciones a baja altitud ofrecían una mejor oportunidad de penetrar sin ser detectados. Los vuelos a muy baja cota devolvieron la vida a la Fuerza V. Pero desde el punto de vista de la fatiga, los vuelos a baja altitud imponían mayores esfuerzos para las células. Desprovista de cualquier equipo de autodefensa que no fueran los dipolos metálicos, la Fuerza de Valiant fue la primera en cambiar a las operaciones tácticas a baja altitud. Los entrenamientos prosiguieron normalmente hasta finales de 1964, cuando se descubrió que toda la flota de Valiant sufría fatiga crónica de las alas. Muy pronto fueron todos retirados del servicio. Los Vulcan y los Victor empezaron a entrenarse a baja altitud en 1963. También se hacían necesarios cambios en el armamento para mantener la eficacia de la disuasión, de forma que durante los años 60 se utilizaron 3 métodos de bombardeo. Las versiones Mk1 del Vulcan y el Victor habían cambiado a una versión mejorada de la bomba de caída libre Sol Amarillo, que requería que realizaran una maniobra de aparición súbita para soltar las bombas desde una altitud media sobre el objetivo. Los Vulcan B-2 de Coningsby y los Victor de Cottesmore iban armados con la nueva bomba de caída libre de diseño británico, la WE-177. Era un arma ideada especialmente para lanzamiento a baja cota. Completando el trío estaba el Avro Blue Steel, un misil nuclear de corto alcance y propulsado por cohete con un sistema de navegación propio. De combustible muy volátil, el Blue Steel se demostró difícil de integrar en el Vulcan y en el Victor. Se tuvieron que realizar modificaciones en las bodegas y la aviónica para acomodar el arma. Aunque al fin y al cabo no había necesidad de que el bombardero se acercara a zonas fuertemente defendidas, pues el Blue Steel podía dispararse desde 185 kilómetros de distancia. Ascendía hasta los 21.000 metros antes de caer en picado sobre su objetivo a Mach 1.8 y detonar una cabeza nuclear de 1 megatón. El misil tenía que tener aletas plegables para adaptarse al espacio que dejaba el bajo tren de aterrizaje del Victor, y su repostaje demostró ser una de las tareas potencialmente más peligrosas de la RAF. Avro construyó 57 misiles Blue Steel, que fueron compartidos por 5 unidades de bombarderos V. El misil fue operacional a finales de 1962, al equipar 2 escuadrones de Victor, el 100 y el 139 en Wittering, y también 3 escuadrones del ala del Vulcan en Scampton, los números 27, 83 y 617, los famosos Dam Busters.
A partir de mediados de 1964, el Blue Steel fue modificado para lanzarlo desde baja altitud, según el nuevo perfil operacional, aunque ello conllevaba una drástica reducción a la cuarta parte de su alcance. Una versión mejorada del Blue Steel se canceló en favor de un arma norteamericana, el Douglas Skyborg, un misil balístico lanzado desde el aire con un alcance de 1.600 kilómetros. Desgraciadamente para la RAF, el gobierno de Estados Unidos suspendió el programa Skyborg a finales de 1962. Gran Bretaña se vio consiguientemente obligada a comprar los misiles submarinos Polaris para mantener su disuasión independiente. De un golpe, la razón de ser de la Fuerza V quedaba eliminada. Sin embargo, hasta que los Polaris entraron en servicio, los 144 bombarderos de la Fuerza V siguieron formando la única disuasión nuclear estratégica de Gran Bretaña y desempeñaron esta función durante todo el decenio de los 60. Coincidiendo con el cambio a operaciones a baja altitud, se les dio una capa de camuflaje gris y verde. Los despliegues Lone Ranger en el extranjero continuaron, igual que las misiones de proyección de la fuerza convencional, como ocurrió durante la confrontación entre Gran Bretaña e Indonesia. Con una carga de bombas convencionales de 16 toneladas, el Victor resultaba particularmente adecuado para esta función. Los Victor y Vulcan fueron enviados al lejano oriente como recuerdo de la potencia aérea británica. Indonesia se echó atrás. En 1966, la botadura del primero de los 4 submarinos británicos armados con misiles Polaris anunció la decadencia de la Fuerza V. 2 años después se llevaron a cabo patrullas operacionales. El 30 de junio de 1969, la Royal Navy volvió a asumir su papel histórico como primera línea de la defensa estratégica de Gran Bretaña. Esa medianoche, los Vulcan de la RAF abandonaron la QRA. Había terminado la era de los bombarderos V como guardianes nucleares de Gran Bretaña. Los escuadrones de Victor y Vulcan fueron disueltos o reconvertidos a otras funciones, como la de aviones cisterna o de reconocimiento estratégico. Tras la retirada de los Valiant, los Victor se convirtieron en el único avión cisterna de la RAF. Realizaron esta importante función durante 30 años. Un escuadrón de Vulcan fue reconvertido a la función de reconocimiento marítimo mediante radar. Los Vulcan aumentaron sus funciones como bombarderos convencionales, aunque también seguían llevando la bomba WE-177. Desde sus bases en Gran Bretaña y Chipre, tenían 2 funciones principales: el ataque nuclear con la OTAN y la defensa de los intereses nacionales británicos. Actualmente, el sucesor del Vulcan, el avión de ataque e interdicción Panavia Tornado, lleva un tipo táctico de la WE-177. Al contrario que los bombarderos V, el desarrollo de nuevos sistemas de lanzamiento nuclear estratégico no afectó tan drásticamente al Mirage IV. En 1976, Francia había completado su tríada nuclear con el despliegue de misiles balísticos lanzados desde submarinos y desde tierra. Pero los Mirage IV siguieron formando una parte integral de la Force de Dissuasion, llevando bombas AN-22 de 65 kilotones. El arma de tiro a distancia llegó finalmente en 1980, cuando 18 Mirage IV fueron convertidos al modelo 4P para llevar el misil ASMP. También se les incorporó un radar antiro P5 de seguimiento del terreno y un sistema de ataque naval moderno. La combinación del 4P con el ASMP entró en servicio en 1985. Los más de 30 años de operaciones del Mirage IV llegaron a su fin en 1996. Su papel de ataque nuclear fue totalmente asumido por su sucesor, el Mirage 2000N. Basado en el modelo de entrenamiento para el combate del caza Mirage 2000, este avión biplaza llevará a las fuerzas nucleares estratégicas de Francia al siglo XXI. El sistema de planificación de misiones computadorizado Paloma no tiene nada que ver con los métodos poco tecnológicos de planificación de las misiones utilizados por los predecesores de estos tripulantes.
Los mapas digitalizados permiten planificar una ruta teniendo en cuenta los últimos informes sobre amenazas. Esta información de ruta pasa directamente al sistema de navegación y ataque de a bordo. Como el Mirage IV, el 2000N tiene dos tripulantes, el piloto delante y el oficial de sistemas de armas en el asiento trasero. El sistema SMP, Air Sol Moyen Portée, lanza una cabeza nuclear de 300 kilotones a una velocidad máxima de Mach 2. Tiene un alcance de 250 kilómetros lanzado desde gran altitud y de 80 kilómetros desde baja altitud. El final de la Guerra Fría ha conllevado una relajación de la postura de defensa de las dos potencias nucleares independientes. En Gran Bretaña, los Tornado de la RAF siguen preparados para llevar una versión mejorada de la WE-177. El Armée de l'Air tiene dos versiones del 2000N en servicio. El NK-1, encargado únicamente del ataque nuclear, y el NK-2, encargado del ataque convencional, pero capaz de llevar un misil ASMP. Aunque este cambio implica que las fuerzas de ataque nuclear de Gran Bretaña y Francia ya no se encuentran en situación de máxima alerta, siguen estando listas para atacar inmediatamente con las armas definitivas de destrucción. Durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear independiente de Gran Bretaña y Francia simbolizó su condición de potencias planetarias. Visto el poder del mando aéreo estratégico de Estados Unidos, es improbable que preocuparan demasiado a Moscú. Aún así, la perspectiva de más de 140 bombarderos V y un número menor de Mirage IV atacando las principales ciudades occidentales de la Unión Soviética era sin duda un tercer factor importante en la ecuación de poder. La majestuosidad de estos elegantes bombarderos nunca será eclipsada.